Bueno, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. Hoy vamos a desarrollar un debate, o varios debates, específicamente 3 debates profundos, bien importantes, que quiero que ustedes participen a través de múltiples formas, también a través de nuestras encuestas. Pero hoy vamos a debatir sobre esta ley que está a punto de firmarse en el municipio 79, en la Florida, donde otorga pena de muerte para los abusadores sexuales menores de niños de 12 años o menos. Segundo, vamos a analizar aquí, debatir aquí, la posibilidad de eliminar el FEI, el Fiscal Especial Independiente, que ya hay una ley, un proyecto de ley radicado sobre el particular. Y vamos a debatir ayer lo que planteaba Laurita, la joven que perdió la pierna ayer, que no acaban de sentenciar a la persona que le provocó los daños, y acusaron ayer específicamente a los empleados de corrección. Los empleados de corrección están indignados y vinieron hoy a contestar, a reaccionar, y por ahí vamos a empezar el debate. Un equipo de primera, Silmarí Fleming, Víctor Rivera Hernández, Alex Delgado. ¿Qué tronco equipo? ¿Todo bien? Todo bien, Felinán. Gracias a Víctor y a Alex y a la audiencia. Gusto de verte, saludos a mis colegas y saludos al país. Buenas noches a todos y bienvenidos. Yo solamente quiero ver ahorita el debate, entre todas las cosas que quiero ver el debate sobre la pena de muerte entre Mayra López Mulero y Silmarí Fleming ahorita. Vamos a ver eso, eso va a estar súper interesante. Pero tengo aquí un panel muy interesante. Hemos invitado a personas que nos pueden asesorar y ayudar a tomar una decisión sobre el particular. Un juez que es el presidente de la Asociación de la Judicatura Puertorriqueña, que es el juez Carlos Salgado. Juez, saludos, bienvenido. Muy buenas noches. El ex juez José Negrón Hernández. Saludos, juez. Muy buenas encantado de tenerlo aquí. Gracias. Y también está el licenciado Javier Rivera, que es el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico. Saludos. Ok, gracias por estar los 3 aquí. Ayer empezamos, voy a empezar rapidito para que no se nos acabe el tiempo. Ayer estábamos debatiendo el caso de Laurita, tan pronto pueda producción ponerme imagen de lo que pasó y tenerme sonidos de lo que pasó ayer. Y esta joven que todos conocemos salió indignado de la sala del tribunal porque no acaban de sentenciar a la persona que le provocó los daños. Silmarí Fleming ha seguido el caso de cerca, hemos entrevistado a la joven aquí, la hemos ayudado. Y ayer, compañeros de la judicatura como ustedes y otros fiscales plantearon que la culpa no es ni de la judicatura, no es de los fiscales, no es del Departamento de Justicia, es de corrección. Y aquí está la gente de corrección, ya mismo los vamos a traer. Pero ¿qué opinan ustedes, juez? Y ustedes, como equipo. Por mi parte, el proceso de dictar sentencia, como el proceso de juicio en su fondo, está reglamentado en las reglas de procedimiento criminal. Para dictar sentencia se requiere que se prepare un informe de presentencia. Ese informe no lo prepara el juez que está presidiendo la sala. Ese informe no lo prepara el fiscal que está viendo el caso, ni lo prepara el abogado de defensa. Se refiere a la oficina de probatoria de la comunidad que prepare y indique en ese informe todas las situaciones particulares de este ciudadano para permitir y dirigir al juez a que ejerza su discreción para poder dictar la sentencia. Lo que pasa es, juez, que nos dicen a nosotros que este es el estándar procedure, que todos los jueces de Puerto Rico no pueden dictar sentencia en un momento determinado porque nunca está el informe de presentencia. Es que esto no es un tecnicismo, es parte del debido proceso de ley. Pero voy más allá, juez, porque parte de la discusión también fue hasta qué punto el juez debe tener un control sobre los procedimientos, y parte de los procedimientos es que ese informe esté listo para cuando el juez determine. Entonces, si llega un momento donde se tiene que presentar y no está listo, y vuelve y llega, le dan otra oportunidad o le dan más días y tampoco está listo, el juez tiene alguna herramienta para tener algún control de que le den un ultimátum y que eso esté listo o esté listo. Bueno, Alex, y le voy a dar de mi experiencia, en los 6 años que estuve en primera instancia, yo encontraba culpable a un acusado, yo daba 45 días para que tuviese ese informe. Ajá. En el 95% de las ocasiones, en mi experiencia, me llegaba ese informe a los 45 días cuando yo señalaba el acto de dictar sentencia. Hay excepciones. Ahora, yo no encuentro prudente que el juez que preside la sala vaya a llamar al supervisor de la oficina de probatoria, que es un funcionario de la rama ejecutiva. O sea, eso es el equivalente a que el juez llame al fiscal de forma ex parte para que haga algo. Recordemos que ese funcionario que prepara el informe, cuando lo entrega, si la defensa o el fiscal va a impugnar el documento o la recomendación que dice ese informe,
tiene que pasar juicio sobre el testimonio de ese oficial que va a declarar. Pero ¿quién es el responsable entonces de exigirle a ese funcionario que entregue el informe, como dice Alex, a tiempo para que... El secretario de corrección y el departamento de corrección. Por eso, pues, o sea, hay una cabeza ahí que hay que darle seguimiento. Tiene que cumplir con su deber. Negrón. Vamos a poner esto en contexto, ¿verdad? El proceso de dictar sentencia es el proceso mediante el cual el juez, luego de encontrar culpable a una persona, va a hacer justicia. Correcto. ¿Ok? Y hace justicia dentro de los parámetros que le da el Código Penal para el delito en cuestión. El juez es el director de la orquesta. Y la orquesta se compone de distintos músicos, donde están los técnicos sociopenales, está el fiscal y hay otros componentes. Correcto. Como director de orquesta, el juez tiene que tener control del proceso. Es claro. Exacto. Y dentro de ese control del proceso lo tiene que dirigir para hacerle justicia a la víctima y para dictar una sentencia que sea proporcional a la gravedad del delito, como requiere el Código Penal. Claro, el juez tiene que estar consciente de que los distintos componentes también tienen unas limitaciones de recursos, como lo tiene el Departamento de Corrección, y de eso yo puedo dar fe. Claro. Hay escasez de técnicos sociopenales y los técnicos sociopenales que trabajan allí tienen escasez de recursos, como a veces no tienen vehículos para ir a hacer el informe social que el juez requiere para dictar sentencia. Ahora bien, el juez tiene la autoridad en ley para tomar medidas provisionales si entiende, eso es lo que yo quiero saber. Si entiende que una medida para hacer justicia es que la persona esté cumpliendo cárcel, o sea, mientras se dicta sentencia. El juez tiene poder para resolver. El juez también puede emitir órdenes so pena de desacato para que los informes estén en o antes de tal día, y entonces el Departamento de Corrección viene obligado a establecer prioridades para que ese técnico sociopenal pueda cumplir. Pues entonces, pues, hay una diferencia entre ustedes, hay un poco de lo que ustedes piensan, pero miren lo que ocurrió ayer para añadirle a la discusión. Compañeros de ustedes, ¿cómo planteaban el tema? Vamos a verlo rápido. Bueno, lo que estaba ocurriendo con Laura es pura ineficiencia del sistema. Pura ineficiencia del sistema. Pero no ocurre solamente con Laura, lo que pasa es que ustedes están mirando a Laura. Pero esto es lo que ocurre constantemente en las salas del tribunal. Ocurre por una variedad de razones, en particular el asunto de que el informe no esté a tiempo. Y casi todos los informes presentencia llegan el día que está pronunciamiento de la sentencia. Es muy raro que un informe de presentencia se presente antes. Y eso no es culpa de los funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de presentarlos oportunamente. Es que realmente se hace de tripas corazones. Y particularmente, esta suspensión última particularmente, no se le puede achacar a nadie que no sea el sistema. El sistema es el que está malo. Víctor. Bueno, hablan del sistema, pero yo quiero volver otra vez a la figura del juez. Y a la figura del control, el control en la sala de su juez. Aquí estuvo el lunes pasado el juez Irán Sánchez. Irán Sánchez fue muy claro en decir que en procesos como estos el juez tiene otros actos obstativos que hacer para que se cumpla con el proceso. Fiscal. Sí, bueno, primero que todo, ¿verdad? Es importante solidarizarse con las víctimas de delito, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos, las víctimas de delito, y en este caso la persona que han mencionado, ha pasado un proceso sumamente largo, ¿verdad? Y a ese proceso largo se añade la espera de esta sentencia. Pero yo me uno a las palabras del juez Negrón, del ex juez Negrón, porque en efecto los jueces tienen mecanismos para aligerar este proceso, para a través de órdenes emitirlas y darle plazos al Departamento de Corrección para que cumpla. Es una realidad que hay una escasez de recursos, es una realidad que los funcionarios del Departamento de Corrección muchas veces no tienen las herramientas necesarias, pero de que hay formas de que la judicatura acelere el proceso, ciertamente. Salgado. Mire, yo no comparto el parecer del compañero de que para hacer justicia puedo revocarle la fianza, ingresarlo a prisión en lo que esté el informe, porque en ese punto yo estaría penalizando al acusado, quizás convicto ya, porque ya hizo alegación de culpabilidad. Pues está acusado. ¿Y la víctima? ¿A quién vamos a penalizar? ¿A la víctima? Sí. El problema es que tenemos que tener en cuenta de que estos derechos están en su lugar. En ese caso en particular, la víctima es la joven y el acusado es el victimario. Que se declaró pero mañana podría ser al revés. Y los derechos están para proteger a ambos en las circunstancias particulares donde estén estos personajes.
Yo como juez puedo sí dictar una orden para mostrar causa para que me presenten el informe mañana. Pero juez, una pregunta. Ayer cuando se estaba a punto, donde esta joven va al tribunal esperando que se dicte sentencia, no se logra dictar sentencia porque hay disparidad de opiniones entre los abogados de defensa y la fiscalía. Con el informe. El juez pudo haber exigido más, el juez pudo haber ido más allá y exigir, no, aquí no nos vamos hasta que se resuelva esto, porque yo voy a dictar sentencia hoy. El punto es acelerar el proceso. El informe es un documento que tiene desde 15 a 20 páginas aproximadamente, entre historial y las recomendaciones que emite la oficina de probatoria. El primer día que se lee ese informe, tanto el juez como el fiscal de sala como el abogado de defensa, fue ayer. Ayer es que se conocen cuáles son las recomendaciones en ese informe. Recordemos que este caballero hizo alegación de culpabilidad. Caballero. Es un caballero. ¿Sí? ¿Por qué? También, pero juez, es un señor. Pero llegó. Pero un caballero, la definición de caballero para mí es bien diferente. Yo soy respetuoso y yo a los acusados en mi sala, aunque estén vestidos de confinado, son juez, caballeros. Pero vamos al punto. El punto es, juez, ¿por qué permite que el informe llegue el mismo día? Si el juez sabe que va a sentenciar, ¿por qué no pide antes el informe? Pudo haberlo pedido. Yo no sé si puede pedirlo, porque yo no soy juez. Pero usted tiene la facultad. Tiene la facultad. Tiene la facultad. Como dije, el juez es el director de la orquesta. Los jueces tienen un poder inherente para controlar los procesos de su sala. Dentro de ese poder inherente está la facultad hasta de acortar términos. Es decir, si la defensa tiene 10 días para impugnar el informe, el juez, en su sana discreción, podría, si se dan los elementos de razonabilidad, acortar ese término. En un caso en que ha habido dilación reiterada. Claro. Porque eso es lo importante. Y antes de que el señor fiscal hable, cuando tenemos un sistema como nuestro sistema que tiene recursos limitados, hay que establecer prioridades. Y ciertamente el informe de un caso como este, donde hay vida envuelta, tiene que ser prioridad a informes en otros casos donde hay delitos que no tienen vida envuelta. Los que nos están viendo, esta discusión se está dando porque existe la posibilidad de que la sentencia sea que se vaya para su casa y no cumpla un día de cárcel. ¿Correcto? En el abanico de posibilidades, esa es una de las sentencias. Que si él fuera a cumplir cárcel como quiera, pues entonces ahí sí no habría issue. Se ingresa en lo que está el informe y entonces se determina cuánto de cárcel va a cumplir. Pero existe la posibilidad de que este hombre salga por la puerta del tribunal caminando para su casa. Esa es una de las alternativas que el Código Penal vigente le da al juez al momento de sentenciar. Yo me imagino... El Código Penal le da unos parámetros al juez, dependiendo del delito, para sentenciar cárcel o otro tipo de pena, ¿verdad? Como sería restitución, internado a coger tratamiento. Una realidad es que cada fiscal, me dicen, cada fiscal, y he hablado con cientos de fiscales aquí, que la cantidad de casos es una cosa increíble. A veces llegan los fiscales casi sin prepararse al caso, allí cogen el file y miran y tiran para adelante, porque están... Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero la posposición de ese caso provoca otra carga adicional para el fiscal, porque entonces no pudo resolverlo y mañana tenía vista, y ahora tiene que suspender la vista de mañana para poder atender el caso, igual que el juez. O sea, por falta de que un funcionario público no cumple con su responsabilidad. Pero hablamos de la carga de los fiscales, está la carga de los abogados de asistencia legal, que tienen la misma circunstancia que los fiscales. Vamos a darle un turno a la gente de corrección que está aquí. Vamos a hacer una corta pausa, venimos con ellos para que se defiendan ante los señalamientos que se están haciendo y qué se puede hacer sobre el particular. Y ya veo a Mayra López Mulero que se está leyendo la ley del municipio 79 de Disanti. ¿Vieron eso? Seguro. La ley que obliga, o sea, promueve la pena de muerte. Ahora en el receso Sigmarí también se va a leer esa ley también para prepararse. Adelante, Kimberly, ponme al día de lo que viene por ahí. Así es, Ferdinand, con los días contados, la oficina del FEI proponen atajar la corrupción eliminando la agencia. Ha sido eficiente y se dilatan los procesos de sentencia. ¿Cuál es el problema? Además, impulsan la pena de muerte para los violadores de niños. ¿Qué opina usted? Lo discutimos aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos a este debate que está súper interesante sobre lo que ocurre en los tribunales de Puerto Rico y que
parece ser que atrasa los procesos de deliberación del juez, de dar específicamente de otorgar sentencia. Como dijimos antes de la pausa, hay un señalamiento directo contra los empleados de corrección y aquí está Yulisa Beauchamp, que es la vicepresidenta de la Unión de Empleados Civiles de Corrección. Yulisa, saludos, bienvenida. Saludos, buenas noches al panel de Jugando Pelota Dura y el pueblo de Puerto Rico. Bueno, ¿cómo reaccionan ante lo que se dijo ayer y el debate que se da hoy? Sí, buenas noches. Primero que nada, vicepresidenta de la Unión Nacional de Empleados Civiles de Corrección, en representación del presidente, el señor Daniel López, queremos aclararle al pueblo de Puerto Rico y a ustedes que la situación de los informes presentencia no tiene nada que ver con el profesionalismo o la responsabilidad del técnico de servicios sociopenales, que hemos demostrado por años en nuestra trayectoria que somos gentes muy comprometidas y serias con nuestro trabajo. Cada investigación, cada informe presentencia es único, tiene su complejidad aparte y tratamos de trabajarla con su complejidad. No solamente va con hacer una mera entrevista a la persona acusada ni a la parte perjudicada. Nosotros investigamos hogar, comunidad, otras agencias que han tenido que trabajar en el caso y hacemos una investigación amplia en la que tenemos que tener profesionalismo, dominio del tema, en la que entonces tenemos que tener sensibilidad ante la parte perjudicada, que son las víctimas. Okay. Luego de realizar esa investigación tenemos que redactar un informe que ciertamente se ha estado hablando en la tarde de hoy aquí, que no es otra cosa que poner al tribunal en posición de dictar una sentencia que sea justa para ambas partes. Señora Beauchamp, una pregunta. En términos del tiempo que le debe tomar a ustedes hacer ese informe, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es que no puedo darle una cantidad de tiempo específica porque cada caso es único. Yo puedo tener una investigación prácticamente completa para sentarme en el día de mañana a redactarla, porque es importante que ustedes sepan que nosotros hacemos la investigación y también la tenemos que redactar, y el día antes yo conseguir una información que tengo que ir a corroborar. Pero en promedio. Promedio puede ser unos 40 a 45 días, pero puede ser más, porque volvemos, si a última hora encontramos pero ese promedio toma en cuenta el tiempo que le da el juez para que ustedes tengan ese informe listo, porque eso es lo más importante. O sea, si el juez le da 30 días, pues entonces ustedes no pueden cumplir con esos 30 días. ¿Y por qué no se ha hablado eso antes para saber cuál es el tiempo realmente que se necesita? Okay, actualmente tenemos que saber que los técnicos sociopenales tenemos muchas funciones bien, no complicadas, le diríamos que complejas. Entonces, no solamente hacemos investigaciones para los tribunales, hacemos investigaciones para la Junta de Libertad bajo palabra, hacemos informes de clemencia ejecutiva para el gobernador y también trabajamos con la Oficina de Reciprocidad, que son los informes, el pacto interestatal. Un dato técnico. Así que el tiempo se nos limita y la falta de personal es lo que nos está agravando. Quería entrar el tema de falta de personal. Sí. ¿Cómo influye o cómo impacta al juez el informe del Departamento de Corrección? O sea, ¿cuánto tiene que ver eso para que usted determine la sentencia que le va a dar a esta persona? Bueno, Ferdinand, si ese informe me indica si cualifica para una aprobatoria, bajo qué condiciones, bajo qué criterios, si es lockdown, si es una aprobatoria donde puede dar el informe es fundamental. Nos dirige la discreción que podemos utilizar para dictar esa sentencia. Han mencionado del caso de la joven Laura, de que está desde el 2020, pero los 45 días no empiezan a contar en el 2020, empiezan a contar en el momento del acto de la alegación de culpabilidad, o del fallo del juez de culpabilidad, o del veredicto del jurado. Sí. En marzo pasado, en marzo de este año, el juez no recibió el informe y dio básicamente hasta ayer 18 para que trajeran el informe. Pero si entonces, de acuerdo a lo que dice la persona que está representando a la Unión Nacional de Empleados Civiles de la Administración del Departamento de Corrección, la señora Beauchamp, ella dice que ellos necesitan mínimo 45 días. Entonces, aquí hay una falta de comunicación entre el juez y estas personas, porque si ellos saben que necesitan más de 45 días y el juez le está dando menos de un mes para hacer la entrega de ese informe. Usualmente, cuando eso sucede en las distintas regiones, los oficiales técnicos sociopenales que preparan estos informes le comunican al juez, juez, no podemos hacerlo en 45 días, necesitamos 60, pues se da 60.
Podemos, si el juez ¿Pero eso dice se lo comunican 30, cuándo? ¿Antes de que el juez dictamine la cantidad de días? Créame, si yo un día recibo 5 alegaciones de culpabilidad y esos 5 casos los refiero a informe de presentencia para 45 días, al otro día me va a llamar el supervisor o la supervisora y me va a decir, necesitamos un poquito más de tiempo para esto, o me llama a mí o llama a la jueza administradora. Pero esto es un planteamiento que ha salido en este caso en específico. Desconocemos, porque ahora, no tenemos ese detalle de la región de Mayagüez. Cuando eso ocurre, ese supervisor se comunica con el juez y para determinar y anunciar la decisión hay que esperar a la próxima vista o con una comunicación electrónica o por correo. Eso se puede resolver mediante un despacho de que se puede extender el término para 60 días y el 45 que estaba citado el caso, lo que se hace es que se atiende como una vista de estado de los procedimientos y se suspende para una fecha futura. O sea, en síntesis, lo que estamos viendo es falta de personal en corrección en Negrón y la licenciada Beauchamp, que le impide poder entregar el informe al tiempo correspondiente. Esa es la principal justificación, Beauchamp. Sí, no es una justificación, es una realidad que actualmente tenemos un problema serio de falta de personal. ¿Cuánta gente trabaja allí más o menos? Bueno, le pudiera traer una comparativa. Varios años atrás éramos 800 técnicos sociopenales y ahora realmente actualmente hay poco menos de 300. Recientemente han habido ventanas para retiro, personas que constantemente hacen renuncias voluntarias. Entonces lo que debemos hacer es levantar la voz de la necesidad que hace falta de este personal. No ha habido reclutamiento por los últimos 10 años. Ahora mismo la Administración de Corrección logró conseguir que la OATRH le aprobara 42 puestos nuevos para la clase de los técnicos de servicios sociopenales y los técnicos de récord, que son clases únicas del Departamento de Corrección, porque la complejidad de este trabajo, el dominio que hay que tener del trabajo y poder hacer las funciones conlleva, necesitamos realmente que el gobierno ponga en su agenda de trabajo el reclutamiento de técnicos de servicios sociopenales. Es una situación que incluye, ¿verdad?, que va directamente a influir en la seguridad pública. Así que nos parece que es un trabajo que hay que trabajarlo con diligencia, con prioridad en estos momentos. Bueno, nosotros vamos a seguir analizándolo porque sin duda alguna hay mucha inconformidad con la gente con lo que ocurre y también atrasa los trabajos del tribunal. Vamos a ver cómo lo seguimos discutiendo. Quiero agradecerle a los tres el tiempo. Sin duda alguna, muy buen debate y también a la gente de corrección. Creo que han dejado ahí claro cuál es el propósito fundamental. Cuando regrese, vamos a entrar en otro debate muy interesante porque se ha propuesto nuevamente eliminar la oficina del fiscal especial independiente. Está el proponente aquí y también está Mayra López Mulero y vamos a debatir el tema de la pena de muerte allá en Orlando, que está en el municipio 79, puede llegar aquí en cualquier momento. Kimberly, adelante. Así es, Ferdinand, continúa la conversación. ¿Será necesaria la oficina del FEI? Buscan crear un nuevo código anticorrupción y la oficina no está en los planes, deberían cerrarla. Mayra López Mulero viene con su descarga y la muerte debería ser castigo para los violadores de niños. El gobernador de Florida impulsa esto y aquí lo analizamos en Jugando Pelota Dura, pero ahora paso contigo, Ferdinand.